Hola, ¿qué tal amigos del mundo del derecho? Yo soy Margarita Álvarez. Bienvenidos a una emisión más de Legalmente Hablando. El día de hoy tengo el placer de estar acompañada por el maestro Errol Lobedo Ordóñez Camacho, el cual tiene una licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad en Derechos Humanos, en Derecho Laboral, entre otras. Tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional y además actualmente se desempeña como juez de distrito especializado en materia de trabajo en el Sexto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan. Estaremos hablando acerca del tema de la tutela judicial efectiva en juicios laborales, retos y soluciones. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Agradecido por la invitación, por el espacio, desde luego. Muy bien, gracias. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Y bueno, ya es una costumbre comenzar con esta pregunta. ¿Cómo se define usted en 3 palabras? Sí, muchas gracias. Pues atendiendo a esta pregunta, yo creo que 3 aspectos fundamentales que me definen como persona es el compromiso. En específico en mi día a día, labores cotidianas, en el tribunal en el que soy adscrito, busco justamente atender el mayor número de asuntos con el mayor de mis capacidades y conocimientos. Otra de las cuestiones que puedo comentarte es pues la honradez y que constantemente busco la excelencia. Para ello me capacito, estudio todos los días para justamente a realizar mi trabajo con base en mayor de mis conocimientos y mi experiencia, desde luego. Muchas gracias por compartirlo. Son 3 aspectos muy interesantes y sobre todo que debe de tener un administrador de justicia, sin duda. Sí. Y bueno, para comenzar con la entrevista, nos gustaría saber cuáles son sus orígenes, cómo fue su infancia, su adolescencia, un poquito más de usted. Gracias, Margarita. Bueno, yo soy oaxaqueño, en específico de un lugar en la costa oaxaqueña que se llama Salina Cruz. Es un puerto, hay una refinería de petróleos mexicanos en aquel lugar, una terminal marítima y todo gira alrededor de eso, ¿verdad? Ahí viví hasta los 18 años y después mis padres con mucho esfuerzo tuvieron la oportunidad y también tuve esa oportunidad que me dieran la posibilidad de salir a estudiar a Monterrey. Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León y allá en Monterrey justamente viví cerca de 10 años y en estos semestres ya próximos a concluir mis estudios de licenciatura tuve la oportunidad de acceder pues como meritorio a un juzgado de distrito y eso fue, digamos que me marcó, ¿no? Para conocer la carrera judicial y enamorarme de esta función, la cual pues he ejercido desde ese entonces, ¿verdad? Allá fue mis inicios en la ciudad de Monterrey, en un juzgado de distrito mixto en ese entonces, conocíamos de todas las materias y poco a poco accedí a los cargos justamente de la carrera judicial que se comienza de oficial, cubriendo interinatos. Después, pues accedí a través de exámenes de oposición a la categoría de secretario de juzgado. Con posterioridad tuve la oportunidad, una invitación a trabajar en un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y ahí estuve cerca de 3 años. Posteriormente en un tribunal colegiado, cerca de 9 años ahí en Naucalpan. A propósito, a partir del 2006 estuve adscrito en este tercer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito en Naucalpan y hasta el 2015 que salí del Poder Judicial por una cuestión de trabajo también. Me desempeñé 5 años como magistrado representante del gobierno federal en la 6ª Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y pues yo venía de la materia administrativa, sin embargo, pues en la materia administrativa pareciera que no, pero pues sí está muy relacionado con los temas laborales de derecho social, pues se ven cuestiones agrarias ahí. Entonces, esto me permitió, ya había tenido yo la posibilidad allá en Monterrey de también trabajar en un juzgado de distrito especializado o semi especializado en materia civil y de trabajo, que
Eso me permitió tener este panorama con el derecho del trabajo y ya te comentaba 5 años que estuve como magistrado representante del gobierno en la sexta sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí fue donde pues llegó la reforma laboral que desapareció las juntas de conciliación y arbitraje, bueno, hasta que concluyeran el trabajo que tienen ya previamente recibido. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de regresar a esta institución, a mi casa, el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en la primera etapa me desempeñé 1 año como juez laboral local en el Estado de México y fue en Naucalpan. Y ya en la segunda etapa, en el 2021, que resulté vencedor, pues mi primera adscripción como juez federal, como juez de distrito, fue la ciudad de Oaxaca, ¿verdad? Mi tierra. Y ahí estuve cerca de 3 años hasta que en el año 2024, en agosto, el Consejo de la Judicatura tuvo esta determinación de darme el cambio de adscripción, más que nada por integración familiar. Mi familia es del Estado de México, mi esposa, mis hijos nacieron en el Estado de México. Y por esa situación, pues afortunadamente, pues me dio este cambio de adscripción y en agosto pasado pues estoy en este tribunal laboral en Naucalpan. Muy interesante toda su trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. Ha estado sur, norte, centro. Ahora Así sí es. que han dado de un lado a otro. Pero remontándome un poquito más atrás, ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar la licenciatura en Derecho? Bueno, para serte franco, mi papá es médico. Bueno, él se desempeñó a lo largo de su vida como médico cirujano y en un principio pensé que iba a estudiar esta carrera. Sin embargo, allá en Salina Cruz, te comentaba que vivía hasta los 18 años, tuve la oportunidad de conocer al juez de distrito en ese entonces allá en esta localidad. Nos invitó en una ocasión a conocer el juzgado de distrito y a partir de ahí conocí, pues, valga la expresión, tuve esta primera experiencia en la función jurisdiccional. Se trataba en ese entonces de un juzgado mixto allá en Salina Cruz y siempre cuando veía llegar al juez, pues la verdad teníamos, en el caso mío, ¿verdad?, una admiración por lo que hacía. Y toda la solemnidad al momento de entrar a su juzgado, ¿verdad? La función que realizaba con mucha pasión, desde luego. Y eso yo creo que fue lo que me abrió la posibilidad a la postre de estudiar Derecho y, ¿por qué no?, de acceder al Poder Judicial de la Federación. Se puede decir que fue su mentor. Podríamos decir que sí, porque fue quien me abrió en un primer término la posibilidad de conocer la función jurisdiccional y a partir de ahí, ya estando en Monterrey, cuando ingresé como meritorio, pues recordé cómo estaba la función de un juzgado de distrito, cómo estaba estructurado. Recuerdo que en aquella ocasión nos explicaba que pues yo, sin conocer todavía algún tema relacionado con el amparo, nos explicaba que esa era la principal función, pero también era un juzgado de instrucción, ¿verdad? Llevaba asuntos o causas penales. Todavía en ese entonces no estaba la reforma en materia penal, como la conocemos actualmente, desde luego. Sí, claro. Maestro, y estando en la carrera, ¿usted tuvo alguna materia favorita, algún profesor favorito que quisiera comentarnos? Bueno, por ahí del sexto y séptimo semestre tuve la oportunidad de incorporarme a este juzgado de distrito como meritorio, como te estaba comentando, y quizá eso marcó una pauta para que justamente la materia constitucional, amparo, fuese pues de las que me llamaran mucho la atención y a la postre en la que hiciera mayor énfasis en el estudio, de tal manera que te puedo decir que el derecho constitucional siempre fue para mí una rama particular con especial atención para su estudio, ¿verdad? ¿Y por qué te lo comento? Porque vi
que el derecho constitucional irradia justamente en las demás materias, civil, penal, administrativa y laboral, desde el punto de vista constitucional, irradia en estas materias que al final pues es en realidad, o sea, en totalidad todas las materias que componen en nuestro estado, ¿verdad? Que se ven en los, valga la expresión, juicios jurisdiccionales o contenciosos. Sí, claro. Hace unos momentos nos platicó respecto a sus inicios laborales. ¿Usted comenzó a trabajar siendo estudiante o ya que terminó la carrera? No, te comentaba que comencé como meritorio, es literal, hacer méritos para llegar a obtener en algún momento, y sin compromiso, desde luego, ¿verdad? O algún nombramiento. Esto es sin retribución alguna. Y con posterioridad, cerca de un año, 3 meses aproximadamente, se abrió esta posibilidad de cubrir una licencia, y así fueron mis inicios. Te hablo del año 2000 que comencé ya con un nombramiento como oficial en un juzgado de distrito allá en Monterrey, que en ese entonces era mixto. ¿Pero fue siendo estudiante? Sí, desde luego. Sí, Muy bien, sí. A la par entonces, para Sí, aprender un poco sí, más. estudiaba ya cuando estaba haciendo mis funciones de meritorio, yo estudiaba por las tardes, entonces toda la mañana y parte de la tarde estaba en el juzgado de distrito, y en ocasiones terminando pues las clases de derecho, que eran a las 10 de la noche, había necesidad de regresar y regresábamos todavía a sacar el trabajo pendiente. Realmente tuvo mucha vocación desde el principio. Pues digamos mucho amor al servicio que se presta en el Poder Judicial de la Federación. ¿Y cómo fue que nació su gusto hacia el derecho laboral? Bueno, para serte franco, yo pensaba o así lo tenía considerado, donde me sentía un poco más cómodo, era la materia administrativa, después de tantos años, 9 años en el Tribunal Colegiado de Circuito, en Naucalpan, y antes de ello pues 3 años en el juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Entonces llega un momento en donde me sentía ya más familiarizado, con cierta comodidad en esta materia, pero cuando llegué al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que estuve 5 años, que cabe destacar, es un tribunal, un órgano jurisdiccional que no depende del Poder Judicial de la Federación, sino de la Secretaría de Gobernación. Te podría decir que esa fue mi primera experiencia, pero ya resolviendo en instancia ordinaria, ¿sí? Recordemos que en el amparo pues se resuelve de manera extraordinaria, ¿verdad? Te comentaba que cuando inicié allá en Monterrey era un juzgado mixto, pero en el transcurso del tiempo fue semi especializado en materia civil y de trabajo. Entonces podríamos decir que en Monterrey fue mi primer acercamiento como secretario de juzgado en la materia laboral o materia de trabajo, pero vista desde el amparo, ¿verdad? En el juzgado de distrito, y a la postre como magistrado en el Tribunal Federal de Conciliación, ya resolviendo en sede ordinaria. Pues esos fueron mis primeros acercamientos, ¿verdad?, a la materia. Y cabe señalar, o dicho sea de paso, que mi tesis está relacionada justamente con la materia laboral. Quizá por ahí era una señal, ¿verdad?, que a la postre me iba a relacionar con esta materia. Y pues cuando vino lo de la reforma laboral en el 2017, primero la reforma constitucional y posterior 2019 ya en la Ley Federal del Trabajo, pues vi que en realidad mi pasión es por el derecho laboral. Aunque cabe destacar también y reiterar que la materia administrativa está relacionada con la materia laboral. Todos los temas, por ejemplo, de policías, aunque es un nexo de naturaleza administrativa, según lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las controversias, las cuestiones de despido de los policías son resueltas con base en disposiciones de derecho laboral. Las pensiones, por ejemplo, del ISSSTE son materia administrativa, pero materialmente son laboral. Entonces, en el día de hoy, en el tribunal laboral en el que soy adscrito, justamente resolvemos esos temas, ¿verdad? Pensiones y despidos, pero ya son pensiones del IMSS, no del ISSSTE, ¿verdad?
Sí, claro, muy interesante. ¿Y el recorrido para llegar a ser juez fue difícil? ¿Le llevó mucho tiempo, muchos años? Ay, sí, sí, Margarita, no fue algo sencillo, para serte franco, pues de muchos tropiezos también. No fue la primera oportunidad o el primer intento que realicé en las convocatorias que hizo el Consejo de la Judicatura. Eh, para serte franco, yo hice 3 exámenes anteriores para ser juez, y pues por ahí me quedaba en el límite, ¿verdad? En el límite eh, hasta que llegó el año 2021, y te comentaba que pues ahí fue donde resultamos vencedores en este concurso que cabe destacar. Fue un concurso abierto, porque así lo disponía o lo dispone la Ley Federal del Trabajo en los artículos transitorios, que estos concursos iban a realizarse de manera abierta. Esto quiere decir con integrantes de la judicatura, pero también con el foro de abogados en general, lo que no había sucedido con anterioridad porque eran concursos internos. Entonces, con la reforma laboral se permitió, te comentaba que yo estaba fuera del Poder Judicial, pues que regresara a esta institución. Y pues como sabrás, pues fue pues de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho estudio sobre todo, ¿verdad? Lo que implica pues días de descanso que tienes que tomar para el estudio, quitarle el tiempo también a la familia, a las vacaciones y todo lo que conlleva preparar un examen de esa naturaleza, que pues se compone de 3 etapas fundamentalmente. Un examen de conocimientos. Recuerdo que eh, en el concurso en el que participé fueron cerca de 1,400 personas que se inscribieron, y ya en la segunda etapa, que fue el examen de el caso práctico, ahí estábamos alrededor de 140 personas, y ya con el examen oral, sumado con los factores de desempeño, pues solo quedamos 45 personas de ese concurso en el año 2021. Ay, muchas felicidades. La verdad es que es mucho esfuerzo el que dio y como usted dice, ¿no? A veces arriesgar el tiempo de la familia para ponerlo en nuestros sueños, ¿no? Que me imagino que fue su sueño. Claro, claro, era algo que desde que entré a esta institución como meritorio, y cuando conocí en Salina Cruz allá al juez de distrito, pues, siempre fue mi sueño, ¿no? Llegar en algún momento, llegar a ser juzgador. Y desde que realizo esta función, que mi primera inscripción fue en Oaxaca, la verdad que lo he disfrutado día a día, que creo que desde aquí se puede realizar pues, la función jurisdiccional, pero con una visión de cambio social, justamente. Y usted ya siendo juez, ¿cómo ha manejado esta toma de decisiones rápidas y sobre todo con sensibilidad social? ¿Cómo lo ha manejado? Bien, Margarita, pues una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Porque todos los juicios estoy consciente, a mi equipo se lo hago del conocimiento, que atrás de cada expediente hay una historia de vida, ¿verdad? En el caso particular del tribunal en el que estamos adscritos, pues se conoce por regla general de despidos, de pensiones, pero te comentaba, es una historia, en ese expediente hay una persona que está reclamando justamente la violación de algún derecho. Entonces, para dar paso justamente a uno de los principios que rigen esta labor de juzgar en materia laboral, que es el principio de celeridad, pues también tenemos que tener presente pues todas las pruebas que se desahogaron en el asunto, ¿verdad? Todas las pruebas con este principio de inmediación que nos permite recibir de primera mano la información directa de las partes, hacer una reflexión basada justamente en lo que tenemos en el expediente, pues sí llega a tomar, dice la ley que debemos resolver en 5 días, pero en ocasiones haciendo un esfuerzo, sobre todo por el quehacer jurisdiccional que también en el día a día tenemos en el órgano jurisdiccional. Pues sí, siempre cuando tomamos la determinación, eh, eh, trato de ya
estar aprobada esta resolución una vez de que se ha hecho una serie de reflexiones sobre también el impacto que puede generar, porque no todos los asuntos son sencillos, sino que lleva su complejidad y en ocasiones pues hay violaciones de derechos, pese a que somos un órgano de instancia, esto es, no resolvemos en amparo, pero también pues una de las cuestiones que incluso la Suprema Corte de Justicia ha establecido que los derechos humanos son oponibles también frente a los particulares y eso es justo lo que conocemos en nuestra materia. Entonces, en conclusión, si bien estamos obligados a resolver con base en el principio de celeridad, pero también tomando en cuenta este análisis y reflexión que pues no es de un día para otro, ¿verdad? Sí, claro. Muy interesante su respuesta. ¿Algún asunto relevante que le haya tocado resolver que quisiera comentarnos? Ay, Margarita, pues bueno, en realidad son varios los asuntos que me ha tocado resolver, pero tengo presente en este momento uno en el que en un asunto 30 personas aproximadamente, con base en una figura que se encuentra prevista en la Ley de Solidaridad, Ley de Sociedades de Solidaridad Social, pues se les contrató bajo la figura de ser socios, ¿verdad? Se les daba un tarjetón de color amarillo, otro color verde, otro color azul, rojo, y cada tarjetón implicaba el año en el que comenzaron a ser socios. Entonces eso implicaba de que no tenían derechos a justamente de los que prevé la Ley Federal del Trabajo, un salario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, no estaban dados de alta en el seguro, en el régimen del seguro social. Entonces lo que demandaron esas personas es, en principio, que se les reconociera que el nexo que unía, que las unía con esta sociedad era una relación de trabajo. Esta figura está prevista para aquellas comunidades rurales, ¿verdad? Entonces lo que resolvimos ya, una vez de que se desahogaron las pruebas, es de que se reconoció que lo que unía a estas personas con esta persona moral es una relación laboral. Se condenó justamente al reconocimiento de esa relación desde el año que ingresaron y que lo que percibían no era producto de una inversión como socios, sino que lo que recibían era un salario semanal que se les diera de alta en el régimen del seguro social al pago de las demás prestaciones que establece la ley. Y eso es solo por darte un ejemplo, ¿verdad?, de los asuntos que vemos como tribunal laboral en que a 30 personas se les, pues permíteme así decirlo, se les hizo justicia porque fue confirmada esa determinación por el tribunal colegiado y en cada asunto que nos ha tocado resolver como este que te acabo de comentar, al final cuando llega el asunto por el tribunal colegiado es una satisfacción, ¿no?, de que en realidad se hizo justicia en uno de los tantos asuntos que se pueden llegar a conocer en un órgano jurisdiccional. Muy interesante, maestro. Y digo, ¿qué elementos, nos gustaría saber qué elementos hacen que dentro de su trayectoria usted sea idóneo para el cargo que tiene actualmente? Bueno, Margarita, tengo poquito más de 20 años en la carrera judicial. Conozco los tribunales laborales que también no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Te comentaba que estuve en un órgano que depende de la Secretaría de Gobernación, esto es, del Poder Ejecutivo, y también estuve un año como juez laboral local en el Poder Judicial del Estado de México, y creo que pues mi trayectoria para llegar a ser juzgador pues no está improvisada. He tenido la oportunidad de conocer la realidad del lugar en donde estoy adscrito, como también en el norte, del sur de la República, y eso me ha permitido formar un criterio jurídico que, te repito, no se forma de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces,
en cada decisión, en cada sentencia que emito, en cada determinación, está reflexionada, está analizada y sobre todo pensado también en el impacto que puede llegar a generar una determinación de esa naturaleza. Entonces, estos elementos que te compone, que te comento, ¿verdad? Estos elementos que te comento, creo me hacen una persona con criterio jurídico para seguir desempeñando esta función que es pues noble, ¿verdad? Y no busca otra cuestión o no busco otra cuestión más que el servicio público, ¿verdad? El servicio, servir, esto es, a la sociedad con el mayor de mis conocimientos y capacidades. Ese es mi compromiso del día a día, cada que llego al tribunal. Muchas gracias por su respuesta y más que nada porque muchos alumnos, estudiantes de derecho, muchas personas que aspiran justo a cargos como el de juez, magistrado, pues más que nada que tengan una idea de qué son más bien los elementos que se necesitan para llegar a donde usted está actualmente. Maestro, Sí, y ya entrando en el tema de la tutela judicial efectiva en los juicios laborales, los retos y las soluciones, nos gustaría saber su opinión acerca de la eficacia que ha tenido el nuevo sistema de justicia oral laboral. Bueno, Margarita, yo sí estoy convencido de que la reforma en materia laboral, en principio la constitucional, que fue en el 2017 y posterior 2019 en la Ley Federal del Trabajo, sí vino a revolucionar esta rama del derecho que estaba, permíteme así decirlo, olvidada. Era de las ramas que pese a que es de derecho social, se tenía una deuda con los trabajadores de México, con el sindicalismo sobre todo, y sí estoy convencido de que a partir de esta reforma en el que se crearon tribunales laborales a lo largo y ancho de la República, vino justamente a revolucionar esta rama del derecho para hacerla acorde a la realidad en que vivimos. Teníamos juicios que tardaban cerca de 5, 6, 7 o más años y en ocasiones ya la justicia ya no se alcanzaba a materializar para la persona que había acudido. El día de hoy, estos órganos jurisdiccionales, te hablo de los tribunales laborales que dependen del Poder Judicial de la Federación, estamos comprometidos a resolver en cierto tiempo, ¿no? En el caso de los juicios especiales, se procura que sean 6, 7 meses, no pase de ese lapso, y los ordinarios de 8 meses. Entonces, frente al lapso que se tomaba con anterioridad para resolver un asunto de esta naturaleza, me parece que vino a abonar al Estado de Derecho, y los juicios en materia laboral ahora son resueltos en menor tiempo y con un porcentaje eficaz de la resolución. Me refiero a que son confirmados por regla general por los tribunales colegiados. ¿Por qué? Porque los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación pues están conformados por personas juzgadoras con trayectoria en la carrera judicial, conocedoras de la materia y que se conoce los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las cortes internacionales como lo es la de Derechos Humanos. Muy interesante su respuesta, maestro. ¿Qué papel juega el juez en la protección de derechos laborales frente a la precarización del empleo? Bien, definitivamente la función o el papel que juega o que desempeña el juzgador o la juzgadora en estos juicios en materia laboral es fundamental. ¿Por qué? Porque en cada asunto, en cada expediente que ve, debe tomar, como así es que lo he realizado, como base principios fundamentales, como por ejemplo la protección del trabajador, ¿verdad? Dice la Ley Federal del Trabajo, así como diversos
criterios de la Corte mexicana, incluso desde el exterior, que la interpretación de la ley siempre debe ser, en caso de duda, a favor del trabajador. La irrenunciabilidad de derechos es un tema que en el día a día se ve en esos órganos jurisdiccionales. La primacía de la realidad, con independencia de lo que esté escrito en los contratos, en los documentos en que haya firmado un trabajador, el papel del juez, de la jueza, es fundamental para desentrañar la realidad que opera y hacer prevalecer el derecho con miras justamente a proteger esta clase social que es la trabajadora, que pues en muchas ocasiones no está del todo informada de la relación de trabajo que la une con su empleador. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que se tienen que destacar como papel que desempeña el juez es justamente la celeridad. Tomar en consideración, ser sensible de dónde venimos y hacia dónde vamos. Te comentaba, juicios que demoraban 6, 7, 8 años, ¿verdad? Entonces, si bien uno de los principios es la celeridad, también debemos de tener presente de que estos juicios por naturaleza, ¿verdad?, se llegan a complicar, pero no se puede seguir sosteniendo una justicia tardía. Entonces, en conclusión, esos son los elementos que debe destacar a una persona juzgadora en su función de resolver ese tipo de problemáticas. Muy interesante su respuesta, maestro. ¿Cómo interpreta usted el principio de progresividad en los derechos laborales? Bueno, el principio de progresividad, como bien se sabe, es de que no se puede ir para atrás a lo que ya se alcanzó. En ese sentido, siempre que resolvemos un asunto en nuestra materia, desde luego, debemos de tener presente de que ya las cuestiones de interpretación, pese a la reforma que se vaya a dar con posterioridad de esas disposiciones, no se puede revertir lo ya alcanzado por los trabajadores. Entonces, hay que tener presente que si bien las disposiciones legales pueden cambiar, no pueden ser en perjuicio de los trabajadores, y en ese sentido hay que estar muy atentos con las reformas que se realizan, porque el Estado mexicano está obligado justamente a ir acrecentando, mejorando en progreso este tipo de derechos, y en ese sentido el papel del juez es justamente materializar la progresividad de cada una de las conquistas laborales de los trabajadores. Ahora sí que la reforma llegó a ayudar más a los trabajadores, ¿no? En todo este proceso que anteriormente era muy tardío, como bien lo comentó, nos llevaba 8 años, 9 años. Pero una pregunta, maestro, respecto justamente a esto. ¿Cómo hacen los jueces para tener audiencias más eficaces y sobre todo llevar a cabo el debido proceso? Muchas gracias, Margarita. Bueno, en realidad, para mí una cuestión fundamental es la audiencia preliminar, porque en la audiencia preliminar es la primera intervención de la jueza, del juez, en que conoce el asunto, porque recordemos que este proceso laboral se compone de 2 etapas: la fase escrita, que la lleva un secretario, una secretaria instructora, pero ya la fase oral en la que interviene el juez. Te comentaba la audiencia preliminar, ahí es donde debe privilegiar esas cuestiones para ser pues más rápidos y con un sentido material para que se pueda resolver de mejor manera el asunto. Te explico. En muchas ocasiones encontramos una serie de pruebas, de elementos de prueba que ofrecen las partes sin tener relación con la problemática a dilucidar. Entonces, una de las cuestiones es hacer el análisis detallado para ver qué elemento nos va a servir. Y a la postre, una vez de que se depura el procedimiento en la audiencia preliminar, esto es sacar todos los elementos que no nos van a servir y quedarnos con los que nos van a aportar algo en la solución o en la resolución de la
controversia, me parece eso ayuda mucho para realizar de mejor manera las audiencias más rápidas, más eficaces, ¿verdad? Porque ya no se pierde el tiempo en recabar quizá un elemento que a la postre no nos va a servir. Incluso ya en la audiencia de juicio, habiendo admitido un elemento de prueba que por X o Y razón se está complicando, en la audiencia de juicio se podría llegar a evaluar la pertinencia de haber admitido ese elemento de prueba. La mayor parte de las cuestiones que llegan a complicar la integración del expediente es justamente la integración de los elementos de prueba. Entonces el juez debe tener una especial atención justamente al momento de admitirlas y a la postre, si es que se está llegando a complicar, evaluar la pertinencia de la prueba. Ok, muchas gracias. Y de la mano de esta pregunta ya nos ha comentado un poco, pero ¿cómo impacta la reforma laboral en materia de justicia pronta y expedita? Bien, definitivamente uno de los elementos que se tomaron en consideración para la reforma laboral es el diagnóstico que se realizó a las juntas de conciliación y arbitraje. Eran juicios muy tardíos, se demoraba mucho en su integración, incluso ya cuando se llegaban a resolver, te comentaba, cerca de 6, 7, 8 o más años, en ocasiones la persona interesada pues ya no vivía para contarla, ya no recibía materialmente los beneficios de una sentencia que le hubiese sido benéfica, desde luego. Con la implementación de la reforma laboral, justamente lo que se buscó es solucionar la controversia, ya sea laboral, de seguridad social, la designación de beneficiarios, por ejemplo, que eran asuntos que tardaban mucho en llegar a integrarse y ser resueltos, desde luego. Ese es un elemento fundamental de la reforma, porque es una cuestión que constantemente se hace el análisis del diagnóstico de cuánto nos demoramos para resolver un asunto. Entonces, estamos comprometidos en impartir esta justicia pronta en los términos que nos establece tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo. Y uno de los elementos que te comentaba es el análisis de los elementos que se van a incorporar al expediente, porque ese análisis dependerá o va a provocar, mejor dicho, de que el asunto no lleve más tiempo de lo necesario. Así las partes pueden obtener una sentencia, ya no tanto, bueno, incluso la parte trabajadora, desde luego, hace un momento comentabas de que la reforma sí tiene ciertos beneficios para los trabajadores, pero también para los patrones. Los patrones están interesados. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el ente asegurador, está interesado en la sociedad misma en que estos juicios se resuelvan de la mejor manera y lo más rápido posible. Nos comentaban anteriormente los maestros que la justicia laboral en México se inclinaba más hacia los trabajadores. ¿Actualmente va a seguir siendo así? Es cierto que la justicia laboral, conocida posterior a la reforma, la clase trabajadora yo creo que fue beneficiada en ese sentido, ¿verdad? Porque pues, los juicios se resuelven más rápido. Pero yo estoy consciente o estoy convencido de que también para la clase patronal o la empresaria incluso también es beneficiada, porque lo que se necesita en la actualidad es certeza y seguridad de que esos asuntos se van a resolver bien y de la mejor, en el menor tiempo posible. Entonces yo creo que tanto trabajadores como patrones son beneficiados de esta reforma, incluso en la celebración de los contratos colectivos. Los patrones tienen la certeza de que estos sean firmados por una verdadera representación de los trabajadores, que antes no se tenía certeza con quién se estaba firmando los contratos colectivos de trabajo. Una de las cuestiones que vino a dar certeza es justo
lo que te comento es de que el patrón esté sentado en la mesa con una persona que verdaderamente represente los intereses de los trabajadores y trabajadoras de ese establecimiento, de la empresa o de la industria. Ok, muy interesante. Respecto a la nueva justicia laboral, ¿los trabajadores ya van a tener un acceso real a la justicia laboral? Sí, definitivamente. La Ley Federal del Trabajo establece diversos instrumentos o figuras para hacer cumplir las sentencias y estamos obligados, los jueces y juezas, a que nuestras determinaciones, las sentencias que emitimos, efectivamente sean cumplidas. De no ser así, nos dice la propia ley que hay 15 días para que voluntariamente la persona que fue condenada cumpla esa sentencia. De lo contrario, de causar firmeza esta sentencia o esta determinación, la parte interesada puede solicitar el cumplimiento forzoso, por así decirlo, de las condenas que se hubiesen determinado, y para ello establece figuras como el embargo, ¿verdad? Que eso ha resultado de manera muy podríamos decir, positiva para el trabajador, porque recuerdo en mis primeras sentencias que se cumplieron, pues se giraba un oficio. Todos los órganos laborales, ya sean locales o federales, existen o tienen un sistema de atención de requerimientos de autoridad, que es un sistema que directamente está conectado con la Comisión Nacional Bancaria. Entonces nos proporcionan de manera rápida, por así decirlo, cuentas bancarias de las personas que han sido condenadas, patrones o establecimientos, lo que sea, y se puede llegar a materializar las sentencias a través de estos instrumentos, de estas figuras que te comentaba, como el embargo, que puede ser de cuentas bancarias, desde luego, ¿verdad? Y eso ha representado pues un alto índice de cumplimiento de las sentencias. En mi caso, que mi primera inscripción fue en Oaxaca, afortunadamente tuvimos experiencias muy positivas en el cumplimiento de ellas, y aquí en Naucalpan no ha sido la excepción. Me da mucho gusto, maestro. Y respecto a este nuevo modelo de justicia laboral, vemos que ya existen los centros de conciliación y de registro. Anteriormente todo el proceso se llevaba ante la Junta. ¿Cómo ha sido la administración o el impacto que ha tenido estos centros de conciliación en la justicia laboral? Bien, los centros de conciliación, tanto locales como federales, es una pieza que forma como una especie de engranaje en este nuevo sistema de justicia, porque la solución de las controversias en materia laboral, la vía privilegiada es la conciliación. Entonces, antes de acudir a la sede contenciosa o jurisdiccional, se dice en la Ley Federal del Trabajo que se tiene que agotar esta instancia de conciliación prejudicial, y definitivamente los conciliadores, tanto a nivel local como federal, el papel que desempeñan pues viene justamente a abonar a que este sistema funcione, porque de 100 asuntos, por poner un número, que se lleguen con una potencial tema que a la postre se vaya a judicializar, puede ser de que en etapa conciliatoria prejudicial se resuelva un mayor número. Entonces, la reforma lo que buscó es justo lo que la conciliación llegue a ser una descarga en esos temas laborales, de tal manera que sea una forma, así se dice, privilegiada, y en verdad lo es, porque las partes encuentran un justo medio entre ellas para solucionar estas controversias de materia laboral, siempre partiendo de la base, desde luego, de los elementos y características que te explicaba, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Entonces, estos centros de conciliación sí definitivamente vienen a ayudar a que este sistema funcione,
porque ya impiden de que todos los problemas de esta naturaleza lleguen a ser judicializados, y así los juzgadores, las juzgadoras tengan tiempo, la posibilidad de analizar todos los asuntos que les llegan, siempre como te comentaba, con el máximo de sus conocimientos y capacidades, desde luego. Sí, claro, llegaron a hacerlo ahora sí, como lo mencionaba, más rápido, ¿no? Sí. Y sobre todo ya vemos que el futuro de todos los procesos, tanto laborales como en materia civil, materia penal, lo que queremos es llegar a una conciliación, ¿no? Sí, sí, claro. Respecto a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados, en sus sentencias como juez de distrito, ¿usted cómo los aplica? Bueno, por disposición de la ley de amparo, nosotros estamos obligados, ¿verdad?, a aplicar las jurisprudencias, desde luego obligatorias, a los tribunales laborales, que es el lugar donde yo me desempeño, y en mi búsqueda constante de emitir la resolución correspondiente, siempre me informo, desde luego, a ver qué ha dicho la Corte sobre esta figura, sobre este tema. La función de los jueces y juezas es de estudio constante. ¿Por qué? Porque cada semana se emiten jurisprudencias, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas que todavía componen la Corte, así como los tribunales colegiados. Entonces, siempre es necesario que una determinación esté apoyada en estos criterios, y sobre todo, más aún, mejor dicho, cuando son vinculatorios en términos de lo que establece la ley de amparo. Es de destacar que en el papel del juzgador, el papel del juez o de la jueza, también una de las funciones es ver la aplicabilidad de este criterio o jurisprudencia respectivo. Siempre se tiene que hacer un análisis de qué fue lo que se analizó, para lo cual se tiene que revisar, analizar cómo surgió ese criterio que se formó, qué elemento se tomó, y si existe algún elemento que pueda ser tomado en consideración para efectos de su aplicación o su inaplicación. Esa es la ponderación, digamos, ¿no?, que realiza el juez en cuanto a la aplicación o no de un criterio, o para orientar el sentido de la sentencia. Y desde luego sí son muy de apoyo para nuestra labor cotidiana, siempre, como te comentaba, pues realizando esta función de hacer el análisis hasta dónde es obligatoria o no esta jurisprudencia, porque las partes nos citan, ¿verdad?, tanto en la demanda como en la contestación, en la réplica, contrarréplica, y cada una considera que tiene el derecho de su parte, y para ello cita muchas tesis. Entonces nuestra obligación es verificar o analizar la aplicabilidad de esos criterios, y desde luego estas jurisprudencias forman parte de nuestra labor cotidiana. ¿Existe algún criterio relevante en materia laboral que influya en su manera de juzgar? Bueno, en realidad te comentaba que cada semana se emiten jurisprudencias, pero hay jurisprudencias básicas que debemos tener siempre presentes al analizar los diversos aspectos que en el día a día nos someten a consideración. Una de ellas es pues juzgar justamente con perspectiva de género, ¿no? Cuando hay temas, por ejemplo, relacionados con la infancia, ya sabemos de antemano, no podemos pasar inadvertidos los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los protocolos incluso que existen en la judicatura para juzgar casos específicos, y en ellos me apoyo fundamentalmente para resolver asuntos de esta naturaleza, como me ha llegado a tocar a conocer, digamos, ¿no?, o me ha tocado tener en mi escritorio. Muchas gracias, maestro. Y bueno, veo en sus respuestas y tanto en su trayectoria un ser humano impresionante, un trabajador muy bueno, y
con experiencia en el tema laboral. La verdad, le agradezco mucho sus respuestas y digo, para finalizar, ¿qué nuevos retos vienen para usted? Bueno, a propósito de estas reformas, ¿verdad? Que existen en su implementación, uno de los retos justamente es transitar, porque eh, mi, mi vocación es el servicio público y quiero continuar impartiendo esta labor de, valga la expresión, de impartir justicia desde esta trinchera. Estoy, cada día que pasa, pues disfruto mucho, te comentaba, realizar esta función, y ahora es adaptarme a estas nuevas circunstancias que existen para ser juez o jueza en nuestro país, porque ahora también es necesario el apoyo del voto popular, ¿verdad? Entonces, eso es un reto que no solo yo, sino la gran parte de mis compañeras y compañeros juzgadores tenemos, eh, pues, en la actualidad. Así es. Me da mucho gusto, maestro. Bueno, tenemos un reto dentro de las entrevistas en el cual usted va a tomar 3 papelitos. Son preguntas al azar respecto de derecho. Sí, claro. Dice A. A, dice, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Los derechos humanos son eh, las libertades, las protecciones que tiene una persona por el solo hecho de serla, y justamente nos proporcionan que podamos convivir y vivir en una sociedad democrática, pues con libertades, con seguridad y conscientes de que tenemos un Estado de Derecho. Muchas gracias, maestro. Otra, por favor. B. B. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Bueno, una de las características que debemos de tener presentes, bueno, entre ellas está la de indivisibilidad, la de irrenunciabilidad, que los derechos humanos deben ser, son transversales, ¿verdad? Están relacionados todos, el respeto de uno conlleva el respeto de los demás, no se pueden renunciar. eh, y es para todos. Ok, muchas Son gracias. universales. Muchas gracias, maestro. Una última, por favor. E. ¿Cuáles son las excepciones para no agotar la conciliación obligatoria ante el centro de conciliación? Bien, estos supuestos de excepción están previstos en el artículo 685 ter, y entre otros destacan justamente la designación de beneficiarios ante los casos también de discriminación en el empleo o bien ocupación por embarazo, la tutela de derechos, dice este precepto legal, llámese de relacionadas con el trabajo infantil, bien, trata de los derechos laborales, desde luego, eh, relacionados también con la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, incluso también establece como supuestos de excepción aquellos relacionados con el régimen del seguro social, entre otros riesgos de trabajo, accidentes, invalidez, entre otras cuestiones. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. Tenemos también otra dinámica en la cual yo le voy a dar unas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok. Justicia laboral oral. Un sistema moderno. Ok. Trabajador. Clase desprotegida. Derechos humanos.
Libertades. Juez de distrito. Persona comprometida con los derechos. Amparo. Instrumento de defensa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su tiempo, por haber asistido a nuestra entrevista y sobre todo enseñarnos un poquito más de la tutela judicial. La verdad es que es un tema muy interesante y que ya forma parte de nuestro presente actualmente. Gracias a ustedes por la invitación y gracias al foro, ¿verdad? ¿Algún mensaje que le quiera escucharnos. dejar a nuestra audiencia? ¿Algún comentario? ¿Algún consejo? Pues que me sigan en mis redes sociales. La verdad, estamos activos, muy activos ahí. Y me han llegado muchas preguntas, comentarios que yo personalmente las atiendo y que justamente en esta etapa de implementación en la que nos encontramos, pues analicen todos los perfiles que existen para que México gane con esta reforma judicial. Muchas gracias, maestro. ¿Quiere mencionar sus redes sociales? Sí, claro, estoy en Facebook como Errol Ordóñez, en TikTok como tu amigo juez y también en X, antes Twitter como Errols, @Errols. Ok, entonces ya saben, sigan al maestro, igual que le den algunas dudas respecto al tema laboral. Sí, claro, estamos muy atentos de las preguntas y comentarios y nuevamente agradecido por la invitación. Muchas gracias, maestro. Esperemos tenerlo pronto. Y bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Recuerden darle like, seguirnos y dejarnos sus comentarios porque son siempre muy enriquecedores. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo con un nuevo invitado para seguir legalmente hablando. Muchas gracias.